Comenzamos un nuevo bloque de captura de pantalla y del 27 al 31 de octubre comienza la 20ª edición del DOC Buenos Aires, esta muestra internacional de cine documental de Buenos Aires, que va a ser en su modalidad virtual, en 4 salas virtuales, y tenemos el placer y el privilegio de recibir a su director artístico, al señor Roger Cosa. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, no sé si está bien el sonido, díganme ustedes. ¿Sí? Excelente. Bueno, acepto lo del placer y espero que se cumpla. Lo del privilegio deberíamos adjudicarlo a cosas mayores. Pero acepto la muestra, ese es el abrupto de afecto que me prodigan con ese inicio. Por favor, Roger, quizás seguramente una palabra muy autorizada, y esto lo tengo que decir yo también, porque uno quizás como crítico de cine o como que comienza a ser crítico de cine en la profesión, ha leído o se ha inspirado también en artículos de Roger desde el punto de vista de análisis cinematográfico, así que para nosotros también es un privilegio, quizás lo justificamos de esa forma. Bueno, muchas gracias. Sigamos con lo que tenemos que hacer. Por favor. Bueno, se viene el del 27 al 31 de octubre, muestra internacional de cine documental en esta modalidad virtual, Roger. ¿Y cómo fue quizás comenzar a pensarlo cuando fue quizás en medio de la pandemia, cuando se comenzaba a vislumbrar la programación también de la muestra o las intenciones que quizás tiene esta muestra, que también es muy importante, ya va por su 20º año, va a comenzar su 20º año? ¿Cómo fue quizás en este contexto también y el objetivo que ustedes quizás tenían o tienen con respecto a la programación del festival? Mira, en principio, lo primero de todo que debo decir, nosotros tuvimos que confrontar y enfrentar primero la pandemia, que eso es homogéneo para cualquiera de todos nosotros, gente que está trabajando en festivales. Pero en mayo además tuvimos que enfrentar la muerte de Marcelo Céspedes, que es por un lado uno de los fundadores del festival, pero además de ser el fundador era el gran productor que teníamos, es decir, la persona que realmente era el enlace con las zonas más, al menos para mí, difíciles, que tiene que ver con los engranajes materiales. Eso significa dinero, salas, distribución. Digamos, yo antes solamente tenía que pensar la programación, ahora tuvimos que pensar en cosas que nunca habíamos pensado, y además con una situación misteriosa con el Inca. Uno quizás tenga que ver con la pandemia, no creo que sea solo por la pandemia, pero hay una suerte de desprendimiento del Inca respecto a los festivales en general, nacionales. No sé exactamente hasta qué punto nosotros teníamos una relación tan estrecha con el instituto, como todos los festivales en sí la tienen, pero para nosotros es una situación de gran una situación de intemperie, por ponerlo desde un punto de vista virtual, una situación muy peculiar. Entonces, eso para nosotros ha sido muy poderosa el efecto sobre nuestra intimidad. O sea, es un festival que está hecho desde un duelo. Yo no puedo decir que era un amigo del alma de Marcelo Céspedes, pero sí, en los 2 años que trabajé al lado de él, además de la libertad completa que a mí me dio para elegir las películas que elegí a lo largo de las 2 ediciones, y esta es la tercera que tuve a mi cargo, sí, no solamente me encariñé con un personaje que era muy peculiar, sino que mezclaron el conocimiento, el know-how, el conocimiento que él tenía de lo que implica producir un festival en Argentina con un dólar fluctuante, que hoy es delirante hacer un festival de cine. Yo debo decir que lo podemos hacer porque yo, por otro lado, he trabajado y trabajo en otros festivales, conozco a los directores. Qué sé yo, le pedí a Abbas Fadel, el director iraquí, su película, y me la dio. Ni siquiera le mandé el mail, literalmente, ni siquiera le mandé un mail
de invitación, fue por un WhatsApp interno, digamos. Y mira, tengo esta situación, y él, vos sabés, la respuesta de él, vos sabés que mis películas son tuyas, lo cual, digo, bueno, no es verdad eso, Abbas, pero esa fue la respuesta. Y gracias, esa fue una, la otra de Rita Acevedo Gómez bastante similar. La respuesta de Philip Warnell, el director inglés, que tenemos la retrospectiva, más o menos parecida. Y la decisión de hacer la muestra no fue de mayo en junio, fue casi llegando a fines de agosto, porque no teníamos precisión real de poder hacer el festival, de que tuviéramos las condiciones técnicas. Es un festival que tiene la paradoja de tener un prestigio por detrás, por sus 20 años de existencia, y porque allí, antes que yo estuviese, estuvo Luciano Monteagudo, a mi juicio, una de las personas fundamentales en la historia reciente de la cultura, de la constitución de una cultura cinematográfica en Argentina. O sea, no solamente por lo que escribe en Página 12, por lo que ha hecho cuando le tocó estar en el Bafisi, sino fundamentalmente con el Doc Buenos Aires y la Sala Lugones, que fue el programador de la Lugones desde sus inicios prácticamente. Entonces, allí se educó una gran cantidad de cineastas, de público. De allí, de la idea del Doc, surgió Doc Montevideo, el Festival de Santiago de Chile, de documentales que dirige Patricio Guzmán. Digamos, el Doc ha sido una usina de inspiración para todo el continente, y no estoy exagerando, estoy diciendo algo que es no solamente reconocible, es constatable. Entonces la curiosidad y la paradoja consiste en que tiene el prestigio, pero es un festival que siempre ha sido, y cada vez más, endeble en sus condiciones materiales de producción. O sea, yo estoy tratando para el año que viene, si el mundo es relativamente menos anormal de lo que es en este momento, de tratar de refundarlo en el sentido de la producción del festival, de incorporar nuevas personas y qué sé yo, pero ese es un poco el futuro. En el presente logramos hacerlo y estoy recontra contento con lo que quedó, con Carmen Guarini, que es la otra persona fundamental, como lo es Luciano, no en este caso Monteagudo, sino Santoro, que es la persona que está en la producción, de las copias, que los subtítulos funcionen, y dos personas más como Rolo y no muchos más. Hemos podido hacer un festival que está a la altura de lo que ha sido siempre el festival. Esta es mi hija, que me acaba de traer un café, me está visitando. No sé por si esto está filmado, si esto es algo, ¿no? Dado que hay gente mal pensada por la edad que tiene, es mi hija. Roger, la verdad que muy interesante todo lo que nos estás contando, y un poco, digo, en mi caso el documental es un género que me ha hecho descubrir cosas que capaz la ficción no se anima a contar o no tiene la posibilidad de contar, y por eso me parece que es un género interesante para descubrir nuevos mundos, ¿no? Desde este punto, quizás, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué tipo de documentales va a encontrar en esta nueva versión? Hay de todo en esta edición, y el documental es un género, más que yo lo pienso más que nada como una relación inicial con lo que se filma, ¿no? Me cuesta pensarlo como un documental. Claramente es un camino del cine, el camino de la ficción y el camino de la no ficción, pero a la larga son películas. Lo que se registra y el trabajo de montaje no difieren mucho. Difiere sí la previa, ¿no? Porque el documental trabaja con una zona de indeterminación y hay una dimensión azarosa mayor que la dimensión azarosa que puede tener una ficción. Y la ficción presume trabajar ordenadamente con un plan de trabajo que es un guión, y que ese guión además es un guión que tiene una dimensión técnica, pero aún así el azar también interviene sobre las ficciones, más aún con el documental. La realidad es que son películas muy distintas entre sí. Hay distintas formas de acceder a lo real. Digamos, hay clasificaciones, quizás no vienen al caso, categorías para pensar
las distintas formas de encarar los documentales. Pero hay algunos que tienen que ver más con la naturaleza observacional, hay otros que tienen que ver con el ensayo, hay otros que tienen que ver con una zona de indistinción entre si es ensayo o ya pasa a una zona de ficción. Hay películas que trabajan más en el sentido del diálogo, otras que tienen quizás una voz en off que organiza lo que se ve. Son poéticas de lo real muy diversas entre sí. Y luego lo que también hay una diversidad son en las temáticas. Digamos, hay películas sobre cineastas, hay películas sobre los refugiados, hay películas sobre la intersección entre ciencia y filosofía y cine. Hay películas que tienen que ver con filmar una situación de un país o un estado, si se quiere, una forma de sentir un país que vivió una gloria y que hoy vive en otra situación. Me refiero aquí a Otavio Almeida, que es uno de los cineastas elegidos, Descubriendo Almeida se llama. Es un cineasta que yo apuesto a que ese cineasta va a ser un cineasta importante. Entonces, en ese caso se trata de una forma de retrato de Cuba. Del mismo modo que si uno piensa en Florent Mercy, que fue alguien que tuvimos el año pasado, pero yo decidí retomarlo, porque me parece que es un cineasta fundamental. Bueno, ese es alguien que filma solo, edita solo, hace todo solo, y porque está solo y edita solo y hace todo solo, se permite filmar la guerra en el mismísimo campo de batalla, al lado de los soldados, tratando de comprender ese fenómeno tan misterioso donde pareciera ser que la razón queda elidida, que es la guerra. Sin embargo, él va a encontrar o va a extraer de esos combates la misteriosa racionalidad de las guerras, lo cual no significa estar a favor de las mismas, significa entender que no es una expresión de la irracionalidad de nuestra especie, sino es una forma muy particular de la racionalidad de nuestra especie. Entonces, bueno, puedo seguir. Warner es un cineasta que le interesa, en sus películas hay una suerte de exploración sobre cómo concebir los límites de lo identitario, el cuerpo, la relación del cuerpo y la identidad, la relación del cuerpo y la propiedad, es decir, cómo uno siente el propio cuerpo o el cuerpo de los otros, o la situación de afectividad respecto del cuerpo de los otros. Esto pasa en muchas de sus películas. Maya Connors, que es una cineasta alemana, uno ahí puede indagar la relación. Hay algo que me encanta a mí, que es decir, por un lado siempre decimos ciencia ficción, pero en Maya sería la ciencia y la ficción desde el documental, más que ciencia ficción, ¿no? Porque hay un trabajo sobre de dónde se erigen las ficciones o cómo empieza a suceder o a suscitarse a partir a veces de inquietudes científicas y a partir de una inquietud personal. Familiar casi. Entonces hay realmente de todo. El caso bueno, hay una película que es un delirio total, que es más ficción que documental, pero yo creo que yo leí el film de Go Joon-ho, probablemente el cineasta más irreverente que tiene Argentina. Yo creo que es el más irreverente. Y al ser irreverente no digo el más transgresor, porque la transgresión pareciera ser una demanda de nuestra cultura. O sea, es como una forma de mantener todo como está, porque hay lugar para los transgresores. Me parece que la irreverencia de Anchou es una irreverencia más incómoda, más molesta. Y en esa película, que en última instancia son dos chabones que se conocen y que quizás van a tener sexo, se va inmiscuyendo algo que yo considero que es la reorganización de la experiencia libidinal o la energía sexual, como quieran ustedes decir, y también entender eso como esta especie de demanda colectiva, las famosas, ¿cómo le dicen? No es onda verde, es marea verde. Las mujeres protestan, los colectivos. Detrás de todo esto hay una reorganización quizás, o un desorden, entre comillas, orden-desorden de lo libidinal, del sexo, del deseo.
que tienen reivindicaciones muy precisas. Pero me parece que lo que hace Van Chow en Triunfo de Sodoma es trabajar sobre eso estéticamente. Entonces la película, por un lado, habla de eso, y hay elementos estrictamente documentales en el registro. Y al mismo tiempo, viendo la película, las formas, la estética de la película, uno podría ver que ese film funciona como una radiografía, o si se quiere, un fresco, un testimonio de qué es hoy el cine contemporáneo, más allá de documental, no documental. Las formas, la textura de la película es inimaginable 10 años atrás. O sea, hay algo que pasa con los colores, bueno, insistir, con la textura en sí de la imagen digital, con los usos cromáticos que tiene ese film, que también habla o sirve para entender esto es una película de la segunda década del siglo XX, del siglo XXI. Entonces, en este sentido, también uno puede pensar lo documental de un lugar lateral, ¿no? Por eso esa película que tiene algo de ficción está en la programación. Yo trato igual de mantener la distinción de ficción y no ficción. No estoy de acuerdo con la idea de hibridez que a menudo se ha interceptado en los catálogos y los criterios de programación de todos los festivales del mundo. Me parece que a mí, al menos a mí, teóricamente me parece, y prácticamente también, me parece importante distinguir la ficción de la no ficción. Excelente, Roger, la verdad que es espectacular, que estamos muy entusiasmados por comenzar a ver las películas después de esto. ¿Y cómo fue esta cuestión de que la película de apertura sea de Raúl Perrone, ¿no? ¿Cómo fue que también, si mal no tengo entendido, es como estreno mundial? Es estreno mundial. Hay varios estrenos mundiales. Yo no hago del estreno mundial una ostentación y una cosa casi porno, que muchas veces los festivales cuentan los estrenos mundiales como si fuera un macho que desvirga hembras, ¿no? Hay algo de machirulismo en eso. Pero al mismo tiempo, dado que es parte de una convención, yo lo enuncio y nada más. De eso no quiero hacer una fiesta de la novedad. Pero sí es cierto que hay otros estrenos, hay como 4. Pero tenemos el de Perrone. Y para mí Perrone es un cineasta fundamental. Yo creo que así como hay una cantidad de personas que lo veneran, hay una cantidad de personas que lo menoscaban. Quizás no hay que ni venerar ni menoscabar, pero hay que pensar muy a fondo que ese cineasta es el cineasta de mayor productividad que tiene este país, de mayor experimentación formal que tiene el cine argentino, y es un cineasta que no cuenta con apoyo de nadie. Es el verdadero cineasta independiente que ha tenido la Argentina a lo largo de los últimos años. Dicho esto, además, es uno de nuestros pocos cineastas y que Dios me disculpe, aunque yo soy ateo. Es el único cineasta junto con otra persona que fue la que habló el año pasado, que es César González. Pero en César hay algo todavía por debajo a veces de lo proletario. Por eso él se llama el cineasta plebeyo. Pero el caso de Perrone es un cineasta proletario. O sea, si uno ve dónde trabaja y dónde hace las películas Perrone, se llevaría más de uno una sorpresa. Porque uno cree que Perrone, el mítico Perrone, si bien el garaje donde trabaja es un garaje de ladrillo, del ladrillo más precario que uno pueda tener como construcción de su propia casa. Y ahí es donde hace sus... Y si bien siempre digo, y es realmente verdad, la computadora donde edita Perrone es una computadora que, bueno, hoy ya casi no existen los ¿cómo se llaman? Donde se iban a locutorios. Los locutorios. En un locutorio no sé si se le aceptan a la computadora de Perrone. No sé, ¿no? No, es muy gracioso. Yo suelo ir a la casa a ver las películas porque es algo que él siente que debe ser así. Para mí a veces es un esfuerzo que él me desdiga si no es así, pero la última vez viajé, llegaba de China, me había comprometido de ver una película que había hecho y tenía 40 horas de viaje y me fui viajé del avión, me fui a la casa de una amiga, Marcela Gamberini, a bañar
me fui a ver la película de Perrone, que duraba 4 horas, porque bueno, tengo un respeto muy grande de su trabajo y realmente creo que él merece un lugar. Y hay cosas que él hace a veces que no me gustan mucho, nunca me resulta indiferente, pero hay cosas más logradas y algunas para mí son alucinantes directamente, ¿no? Este es un trabajo para mí distinto de lo que viene haciendo. Perrone suele trabajar en la ficción y esta es una película que tiene el costado documental. Y me parece que primero es una película filmada durante la pandemia, dirigida por teléfono. La cámara, la exposición de cámara eran las que le pedía Perrone a los pibes que filma. Y luego sí está claramente el trabajo de edición de él, ¿no? El montaje, el concepto sonoro, eso se nota de inmediato que es Perrone, pero también el registro es más juvenil, más desprolijo entre comillas, pero hay 2 o 3 momentos que son momentos perronistas, ¿no? Con doble R. Porque hay unas voces en off por ahí también. Sí, poéticas. Sí, son 2 poesías leídas por una voz femenina, que también son muy hermosas, ¿no? Las palabras. Pero hay un plano que es perronístico, perronista, yo ahora digo perronista, los muchachos perronistas, todos juntos triunfaremos. La cuestión es que en esta película hay un plano fijo, donde empieza a ver, hay un trabajo muy característico de él, de cómo filman los skaters, ¿no? Entonces un momento donde vemos la sobreimpresión característica del cine reciente de Perrone, y bueno, ese es un plano casi, diría yo, paradigmático del cine de Perrone. Como lo es también el joven, ¿no? Yo tengo una impresión de que si uno quiere entender un sector de la juventud muy rara vez filmado en el cine contemporáneo argentino de los últimos 20, 30 años, hay que ver las películas de Perrone, porque los jóvenes desclasados o los jóvenes a poco de estar desclasados o quedar en una suerte de limbo social donde solamente se existe y nada más, no se puede, lo único que se puede pretender de nuestras vidas es existir. Creo que él filma revela una juventud sin rebeldía, porque esa juventud no tiene ni cómo pensar la rebeldía. O sea, es tal el efecto que ha tenido los últimos 3, 4 décadas en Argentina, que ni siquiera el joven puede ser un sujeto de acción política o de rebeldía. Entonces me parece que él ha filmado ese deslizarse de los jóvenes en el skate, que es quizás el único placer a mano que tienen los muchachos perronistas, los muchachos de Ituzaingó, los jóvenes de Ituzaingó. Y acá hay también una relación con las drogas, con el cannabis, con la marihuana, que me parece que es algo absolutamente propio de esa edad. Y que yo, por otro lado, yo no estoy fumando ni tomando, no tomo drogas en la actualidad, tampoco he tomado muchas drogas en mi pasado, esta es una de aquí voy preso, pero realmente me parece una de las cosas más estúpidas y más sobre todo estúpidas, pero también deshonestas, de cómo se piensan las relaciones con las drogas, con los placeres. Creo que eso es. Yo escribí hace poco un texto que imaginaba que un grupo de antropólogos encontraban las películas de Perrone a fines de siglo, en el 2090 y pico. Y que, bueno, veían las películas de Perrone y podían entender algo de qué habían sido los jóvenes de esta época. Y una de las cosas que no podían entender era que la prohibición de fumar marihuana, ¿no? Quizás después de esto ustedes también van presos, pues los pueden y a mí me van a echar de la dirección pero digo realmente lo que pienso, yo no estoy haciendo ningún tipo de esa estupidez también, como se dice, apología de la droga. No, pero lo que estoy diciendo es que me parece que el marco conceptual en el cual se piensan los placeres físicos
realmente responde a categorías que no solamente son vetustas, sino que además que son vetustas, lo único que hacen es perpetuar la falta de la verdad, porque la realidad es que es parte de una realidad cotidiana. Entonces me parece que hay que pensar de otra manera. Ni qué decir cuando se plantea en términos terapéuticos, ¿no? Ya ahí ya el grado ya es cínica la situación, ya ni siquiera es deshonesta o bueno, eso. Espectacular, espectacular, Roger. La verdad que estamos todos muy contentos porque sigue existiendo el Doc Buenos Aires, con esto también, este esfuerzo que quizás costó, ¿no? Y cuando uno quizás en estas circunstancias también ve el apoyo de determinados protagonistas y quizás la ausencia de otros. Así que agradecemos. Con que haya gente joven como la edad de ustedes interesado, ya para mí es demasiado. Sí. Bueno, un placer enorme haberte tenido con nosotros, Roger. El placer es mío y muy amables por el tiempo que me dispensaron. Por favor. Recordemos en dónde se puede ver el Doc Buenos Aires. Son 4 espacios. Es el Instituto Francés. Ahí va a estar sobre todo vinculado con la Alianza Francesa, en la Embajada de Francia. Va a estar prácticamente lo francés y sobre todo Florent Marcy. Luego la página del Doc Buenos Aires, la página que se estrena esta mañana o pasado de la Lugones, digamos del Teatro San Martín, pero la Sala Lugones. Y DAC, que es la Directores Argentinos, no me acuerdo la sigla que significa, pero es donde está, es una página donde es una asociación de cineastas cinematográficos. Así que son los 4 espacios gratuitos, y atención que sí hay horarios fijos, no es como está todo el día. La película arranca a las 6 y termina a las 8:30. O sea, que se ve ahí, o se repite una vez, no en todos los casos, como si fuera un cine, literalmente. Espectacular, Roger, buenísimo. Vamos a estar desde captura de pantalla muy atentos también a la programación y al hablar también de las pelis que se vayan proyectando. Así que muchas gracias, Roger, por haber estado aquí en captura de pantalla. Muy amable, me sentí capturado. Chao. Hermoso. Y así como estuvimos hablando también de cine y de documentales, ahora es el turno de la música independiente. Vamos a dejarlos con un tema, gracias de la mano de Ampi Cabal, que le mando un beso muy grande, que siempre nos trae esos artistas que merecen ser escuchados, merecen ser oídos. Y en este caso tenemos una cantautora eslovaca de pop electrónico que se llama Banda. El tema que vamos a escuchar ahora es Humana. Banda reside acá en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, y desde temprana edad ha estado vinculada a la música y su composición fue influenciada por su vida en Eslovaquia, Estados Unidos y Argentina, y por su pasión por viajar. Así que lo dejamos ahora con Humana por Banda. Su Instagram es banda.music por si la quieren escuchar y seguir. En el próximo bloque va a estar con nosotros Martín Kraut para hablarnos de La Dosis, película estreno a las 22 horas hoy por Cinear. Quédense allí que seguimos con más captura de pantalla.